Bueno, estamos acá para grabar la clase de metabolismo del oxígeno. Bueno, la idea de esta clase, que la idea era que la vieran previamente a la clase que tuvimos hoy, porque complementa bastante lo que es el entendimiento de lo que estuvimos hablando en la clase de shock, ¿tá? Pero a grandes rasgos, la idea de la clase de metabolismo del oxígeno, ¿tá? Es hablar de todos los componentes que podemos hablar a partir de la distribución del gasto cardíaco, del metabolismo o el consumo del gasto cardíaco, de la extracción, ¿tá? Partiendo de la base fisiológica. El oxígeno, como ustedes saben, ¿tá? Es un elemento que lo encontramos en la atmósfera, ¿tá? Como un gas, ¿tá? A nivel atmosférico, ¿tá? Forma parte del 21% de los gases que forman a nivel atmosférico, como otros como el nitrógeno, que es alrededor del 60-65%, y otros gases, ¿tá? Y lo importante, o el rol que tiene importante este gas, es que es importante para nivel mitocondrial, ¿tá? Sobre todo en la membrana mitocondrial interna, ¿tá? Donde va a tener un rol importante en lo que es ser un aceptor final, ¿tá? Para formar componentes de alta energía como el ATP, ¿tá? Vamos a tener que a nivel el sistema respiratorio va a ser el encargado de su intercambio, ¿tá? Por difusión simple de gases a nivel del intercambio alveolo capilar, y a nivel de la bomba cardíaca se va a encargar de distribuir este oxígeno a partir en toda la volemia, ¿tá? Para que luego sea llegado por una correcta distribución de este gasto cardíaco, ¿tá? Va a llegar a nivel de la microcirculación y luego a nivel de las células y los tejidos, ¿tá? Unas definiciones importantes que es importante que tengan en cuenta es la definición de hipoxia, que hace referencia a la falta de oxígeno a nivel de los tejidos; hipoxemia, cuando esta es debido a una baja concentración de oxígeno por alteración de la oxigenación tisular; y disocia, cuando hay un desbalance en la oferta y demanda de oxígeno. ¿Está? Bueno, para esta discusión grupal hay fórmulas que son importantes que conozcan, no las tienen que saber de memoria para el parcial, pero más o menos entender la fisiopatología o de dónde sale cada fórmula, ¿tá? La primera fórmula que es importante que conozcan es el contenido arterial de oxígeno, ¿tá? Que a grandes rasgos va a evaluar lo que es el transporte del oxígeno a nivel de la sangre, y como ustedes saben, más del 90% de oxígeno se traslada unido a la hemoglobina, ¿tá? Que es una proteína tetramérica, ¿tá? Que está compuesta por cadenas de globulinas y un grupo hemo, ¿tá? Donde va a tener un anillo de hierro, ¿tá? En el grupo hemo, que va a ser encargado de enlazar el oxígeno, ¿tá? Como ustedes ven, esta fórmula, el oxígeno que va disuelto en sangre es una concentración muy baja, ¿tá? O sea, prácticamente el 98-99% del oxígeno se traslada por la hemoglobina, ¿tá? La fórmula para hacer el cálculo del contenido arterial de oxígeno va a ser la hemoglobina que tenga el paciente por 1,34, que es la cantidad de hemoglobina que se transporta, es una constante que se transporta por mililitros de oxígeno en un gramo de hemoglobina, ¿tá? Por la saturación de oxígeno, ¿tá? Que tenga el paciente dividido 100, que es la saturación ideal o el máximo de saturación de la hemoglobina, más lo que se va disuelto, ¿tá? Los valores normales de estas fórmulas que sean al menos de 20,4 mililitros de cilitro, ¿tá? Otra cosa u otra fórmula importante a conocer es la disponibilidad de oxígeno, ¿tá? Que se encarga, evalúa a grandes rasgos el transporte de oxígeno y la función de bomba. Por eso va a ser el índice cardíaco, que es el gasto cardíaco dividido al índice de superficie corporal, ¿tá? Por el contenido arterial de oxígeno por 10, ¿tá? Lo normal es que este valor se encuentre entre 500 y 800 mililitros. Y por otro lado vamos a tener lo que es el consumo metabólico de oxígeno, ¿tá? Que es una fórmula, ¿tá? Que evalúa cómo los tejidos logran extraer y consumir el oxígeno para formar compuestos de alta energía, ¿tá? Y tenemos dos fórmulas de poder calcularlo, de una forma invasiva y una forma no invasiva, ¿tá? La forma invasiva, que es la de que podemos acceder con un catéter de Swan-Ganz, ¿tá? Es calculando el índice cardíaco por el contenido arterial de oxígeno menos el contenido venoso de oxígeno por 10, ¿tá? O un dato importante es que el contenido venoso de oxígeno, como ven acá, es la misma fórmula que el contenido arterial, pero llevado
a nivel venoso, ¿tá? O sea, la hemoglobina va a ser la misma, lo que va a cambiar es la saturación venosa y la presión arterial de oxígeno, ¿tá? Que a nivel venoso es mucho menor. Bueno, y por otro lado, la extracción periférica de oxígeno, que lo que evalúa es cómo funciona la microcirculación y a nivel celular, si las mitocondrias funcionan bien, la extracción periférica de oxígeno va a ser exitosa. ¿Tá? El concepto de esta fórmula, ¿tá? Es que en situaciones de hipoxemia o de hipoxia o cuando cae la disponibilidad, ¿tá? En una microcirculación indemne, la extracción periférica de oxígeno se va a encontrar aumentada. O cuando aumenten las demandas, ¿tá? Por ejemplo, frente a estados fisiológicos como el ejercicio o la hipertermia, ¿tá? Esta extracción periférica de oxígeno va a estar aumentada. La fórmula para la extracción periférica de oxígeno, ¿tá? Va a ser el contenido arterial de oxígeno menos el contenido venoso dividido el contenido arterial. ¿Tá? Bien. Entonces, sepan que van a aparecer diferentes estados fisiopatológicos que van a alterar el metabolismo del oxígeno, ¿tá? Nosotros los dividimos principalmente en alteraciones en lo que respecta a componentes macrohemodinámicos o alteraciones de la disponibilidad de oxígeno, ¿tá? Por ejemplo, los estados de shock, que fue la clase que tuvimos hoy, ¿tá? La clase que tuvimos hace un rato, ¿tá? Los estados de shock son alteraciones que va a caer parámetros macrohemodinámicos como por ejemplo caída en la precarga, caída en el inotropismo del miocardio, ¿tá? Un shock obstructivo, caídas en lo que es las resistencias vasculares sistémicas que van a terminar alterando una caída del índice cardíaco. ¿Tá? Después vamos a tener caídas en el contenido arterial de oxígeno. Y esto puede ser alteraciones que afectan la hemoglobina, como puede ser una hemoglobinopatía que altere lo que es el transporte de oxígeno o porque el paciente tiene una anemia, ¿tá? Hipoxemia hipóxica, que esto hace referencia a caídas en el intercambio gaseoso de oxígeno, y de esa forma la disponibilidad a caer a expensas de un mal intercambio gaseoso. O, por ejemplo, intoxicaciones por monóxido de carbono, que es una sustancia que es 20 veces más se une con mayor afinidad a la hemoglobina, desplazando el oxígeno de la hemoglobina y también puede producir también lo que es lisis celular y muerte, llevando a alteraciones en la caída del intercambio. ¿Tá? El ejemplo más clásico de intoxicación por monóxido de carbono son los pacientes que sufren los gran quemados o pacientes que están expuestos a ambientes cerrados con mala aireación. ¿Tá? Después vamos a tener alteraciones en la microcirculación, que son parámetros microhemodinámicos que se van a afectar, por ejemplo, cuando hay alteraciones metabólicas, como por ejemplo el estrés oxidativo, el aumento de los radicales libres de oxígeno, que van a inducir una hipoxia citopática, que esto hace referencia a alteraciones en la extracción de oxígeno por la mitocondria que van a llevar a que no funcione bien la mitocondria y no se pueda llevar a cabo la extracción de oxígeno. La inhibición de la piruvato deshidrogenasa, que es una enzima importante en el ciclo de Krebs, lo que va a llevar a acumulación y a formación de ácido láctico, y activación de la polimerasa. Bueno, el ejemplo que traje para esta clase es una historia clínica, de una mujer de 30 años, casada, que asiste por una genitorragia, una paciente con una placenta previa que se conocía, antecedentes o cursando un embarazo de 30 semanas, se encuentra lúcida, agitada, sudorosa. Esto, si ya tuvimos la clase de shock, se dan cuenta que son elementos de un estado de shock, porque la paciente presenta como un estado de agitación o de excitación. Elementos a nivel cutáneo de hipocoloración, frialdad cutánea, ritmo regular de 100 ciclos por minuto, ruidos bien golpeados, silencios libres, está con hipotensión, un relleno capilar aumentado. Al examen físico respiratorio nada mucho que destacar más que la polimnea, y a nivel abdominal un tono uterino normal, latidos fetales normales y el examen genital abundante sangre en la camilla con coágulos. Se realiza el diagnóstico positivo en una placenta previa con una presentación de un shock hipovolémico. Se nos dan datos de un catéter de Swan-Ganz, que ya lo hemos explicado en la clase anterior previamente, pero recuerdan que era una técnica de monitoreo invasivo, que consiste en un catéter que ingresa a nivel de un acceso yugular superior, subclavio o yugular, que nos va a permitir monitorizar presiones invasivas de la aurícula derecha, del ventrículo derecho, de la arteria pulmonar y presiones diastólicas finales del ventrículo izquierdo. Así como también por la técnica de gol estándar de termodilución del gasto cardíaco. Bueno, el cómo encarar esta historia, esto es capaz que más para la gente de medicina, pero sepan que
existen dos sangrados principalmente en lo que es, tres en realidad, en lo que es la etapa ginecológica luego del segundo trimestre, que pueden ser el desprendimiento de placenta normoinserta o la placenta previa. ¿Tá? La presentación clínica que tuvo esta paciente con un sangrado que iba avanzando, que se conoce como que va aumentando lo que es la repercusión del sangrado, ¿tá? Que es una gota primero, después ya empieza a ser que moja los paños, ¿tá? Hasta que llega a ser un chorro. Cada vez el sangrado va aumentando por desprendimiento de los cotiledones de la placenta. ¿Tá? Es un sangrado que en general es materno, ¿tá? Que puede generar una repercusión hemodinámica primero en la madre y después en el feto. ¿Tá? Y bueno, estos son los pilares clínicos de shock que ya hablamos en la clase de hoy. ¿Tá? Bueno, esta primera parte era como para hacer el cálculo de los parámetros de metabolismo del oxígeno, pero primero hay que plantear por qué estamos planteando que hay una alteración de metabolismo del oxígeno y en dónde nos planteamos que esté la alteración. Uno va a plantear que la alteración va a estar principalmente en la disponibilidad y en el transporte, ¿no? Estamos perdiendo por un lado hemoglobina, que es el transporte del oxígeno, y por otro lado, una paciente que está perdiendo una gran cantidad de volemia se va a alterar la precarga. ¿Tá? Entonces, primero uno tiene que pensar qué es lo que voy a ir a buscar o qué alteraciones del metabolismo del oxígeno pueden existir en esta paciente para luego hacer los cálculos correspondientes, y más allá de que ustedes sepan o no hacer los cálculos, ¿tá? Mi idea es que conozcan las definiciones para saber qué esperar. ¿Tá? Ustedes saben que en un contexto de un sangrado agudo, ustedes saben que si se está perdiendo hemoglobina, el transporte va a caer, se está perdiendo volumen, se está perdiendo volemia, hay un sangrado activo, va a caer la precarga. ¿Tá? Y eso va a hacer que haya una caída en el índice cardíaco. Entonces, con respecto al contenido arterial de oxígeno, sepan que haciendo la fórmula que hemos explicado previamente, que ese valor de hemoglobina por 1,34, la paciente saturada 97% más 150, que esto era un valor de la presión arterial de oxígeno en la gasometría, nos da 9,8 para un valor normal de 20,4. ¿Tá? Por lo cual esta paciente claramente tiene una caída en lo que es el contenido arterial de oxígeno. Por otro lado, el contenido venoso, que lo calculamos principalmente para calcular la extracción y lo que es el consumo metabólico, ¿tá? Pero no existe un valor de normalidad para el contenido venoso, ¿tá? Se mira en relación con el contenido arterial principalmente, ¿tá? Sobre todo pueden aparecer estados como por ejemplo los estados de sepsis, donde el contenido venoso se asimila al contenido arterial porque no existe una correcta utilización de lo que es el metabolismo, principalmente lo que es el metabolismo en la extracción de oxígeno, y pueden haber saturaciones muy similares en lo que es a nivel arterial y venoso, y de esa forma se pueden asemejar. ¿Tá? En lo que respecta a la disponibilidad, ustedes ven que da un índice cardíaco que nos da el catéter de Swan-Ganz de 1,57, lo cual es bajo para un transporte de oxígeno bajo, lo cual da un valor de 153, que ustedes recuerdan que la normalidad es que se encuentre entre 500 y 800. ¿Tá? Con respecto al consumo, ¿tá? El consumo se encuentra también alterado, se encuentra aumentado, ¿tá? Y lo que respecta a la extracción de oxígeno también se encuentra aumentada porque es un estado de shock hipovolémico. ¿Tá? Esto es lo que yo les había explicado hoy. ¿Tá? ¿Qué es lo que va a pasar con el consumo metabólico? ¿Tá? En un estado, en lo que respecta a un estado de shock hipovolémico, ¿tá? Cuando el consumo va a aumentar, ¿tá? Hasta que llegue un punto que cuando la disponibilidad caiga desde un punto crítico, que ahora vamos a ver lo que es el registro, que va a quedar más claro, ¿tá? El consumo metabólico de oxígeno va a empezar a caer con relación a la disponibilidad, ya que la extracción periférica va a aumentar a su máximo, ¿tá? No va a haber mayor capacidad de extraer oxígeno y va a caer lo que es el consumo metabólico con relación a la disponibilidad. ¿Tá? Bueno, la respuesta compensadora fue más o menos lo que hablamos hoy en lo que refiere al estado de shock. Va a aumentar el gasto cardíaco, ¿tá? A expensas de aumento de la frecuencia cardíaca, el inotropismo, el lucitropismo y cronotropismo. Se va a producir una mayor apertura de capilares para extraer o para utilizar gran parte de los nutrientes y que haya una mayor perfusión de los lechos capilares, ¿tá? Se va a dar también una redistribución del gasto cardíaco hacia órganos nobles como el corazón y el cerebro. Va a aumentar la frecuencia cardíaca respiratoria y a nivel renal va a aumentar la resorción renal de agua y sodio y el aumento de la eritroproyetina. ¿Tá? Bueno,
Esto principalmente grande, nosotros vamos a intentar hacer volumen con cristaloides, pero principalmente con hemoderivados. Un paciente que está sangrando, ¿tá? Tenemos que aumentar el transporte de oxígeno, ¿tá? Entonces la idea es que uno solucione la causa de sangrado y realice una cesárea de emergencia, ¿tá? Bueno, desde el punto de vista metabólico de la gasometría, vamos a ver que en lo que respecta al intercambio gaseoso, ustedes van a ver que el paciente va a tener un PAFI, si ustedes hacen 150 dividido a 0,4, van a ver que les va a dar un PAFI mayor a 350, por lo cual lo respiratorio no va a ser un problema, ¿tá? En lo que respecta al polo metabólico, van a ver que tiene una acidemia, ¿tá? Dado por una acidosis metabólica, ¿tá? Con una respuesta adaptativa adecuada. Recuerden que la fórmula era 1,5 por el bicarbonato más 8, ¿tá? Que da alrededor de 30. ¿Tá? La causa de esta acidosis metabólica va a ser por un anión GABA aumentado por una acidosis láctica. ¿Tá? Y bueno, esto era lo que principalmente me quería explicarles con respecto a la relación del consumo metabólico y el transporte. Y es de lo más importante de la clase. ¿Tá? Y por lo cual puede haber alguna pregunta en relación a esta gráfica. ¿Tá? Nosotros vamos a tener una zona, ¿tá? De metabolismo aeróbico. Quiere decir que acá principalmente la principal fuente de energía es a partir del aceptor final del oxígeno y los compuestos de alta energía. ¿Tá? Se realiza correctamente todos los ciclos de metabolización, como por ejemplo si fuera a partir de glucosa, glucólisis, ciclo de Krebs y luego a nivel de la membrana mitocondrial interna el transporte oxidativo de oxígeno. ¿Tá? Siempre y cuando mantengamos un buen nivel de disponibilidad de oxígeno, que recuerden que la disponibilidad de oxígeno dependía del índice cardíaco y del transporte de oxígeno. ¿Tá? Aunque haya aumentos de lo que es el consumo metabólico de oxígeno, ¿tá? Nunca va a caer lo que es el consumo metabólico de oxígeno porque el transporte va a aumentar, la disponibilidad va a aumentar y la extracción de oxígeno va a aumentar. ¿Tá? Entonces acá existe una zona o un punto de corte que es la disponibilidad crítica, donde la disponibilidad de oxígeno es igual al consumo, ¿tá? O sea, la extracción periférica está a su máximo nivel y la disponibilidad no puede aumentar más o porque el paciente no se lo repuso bien, está bajo un estado de agotamiento catecolaminérgico porque, por ejemplo, el paciente ya está bajo un estado de estrés aumentado y no ha podido seguir liberando catecolaminas, no se realizó un buen tratamiento correcto, como pasó con esta paciente que se llegó tarde, un sangrado prolongado de gran cuantía, ¿tá? Se llegó ya a un estado tarde donde la paciente está en un estado de shock y acá es donde va a empezar a aumentar el metabolismo anaeróbico, ¿tá? Y va a ser la zona dependiente, ¿tá? Donde a expensas de que caiga la disponibilidad de oxígeno, el consumo también va a caer, ¿tá? Y va a empezar a aumentarse o a acumularse ácido láctico, que recuerden que el ácido láctico es producto de la glucosis anaeróbica que produce por cada glucosa 2 moléculas de ATP a correlación si hiciera el ciclo completo de oxidación de energía que da 32 ATP. ¿Tá? La acidosis láctica genera en el medio interno un aumento de los protones generando acidificación y acidosis metabólica por hipoperfusión tisular. ¿Tá? Bueno, esto era lo que respectaba para la clase de hoy. Cualquier duda me pueden mandar al mail.